Hola, ¿qué tal, queridos navegantes de YouTube? En el día de hoy se encuentran nuevamente con su amigo The Ghost y en esta ocasión traigo un nuevo episodio de Hablando de cómics. Y pues, precisamente en esta ocasión vamos a hablar de un cómic bastante especial. ¿Y por qué digo que es especial? Bueno, porque no hubo muchas copias de este cómic, me parece que fue un número limitado de copias. No tengo bien el dato de cuántas copias fueron, no recuerdo si fueron 2000 copias o 20,000, algo así era. Pero el chiste es que no fue producido en masa, no es un cómic que haya sido muy producido, no hubo muchas copias, como lo mencioné, entonces por eso es un tanto especial en realidad. De hecho, también algo que voy a comentar más adelante es que este cómic tiene variaciones en sus portadas. Posteriormente iré hablando un poco acerca de esto, pero bueno, ¿de qué cómic vamos a hablar? ¿Cuál es este cómic? Bueno, más que nada es el Marvel Comic número 1000. Así es. También algo importante de mencionar antes de iniciar el video es que este cómic no tiene una historia como tal. Bueno, tiene una muy pequeña historia, que ya la mencionaré adelante en el siguiente bloque. Pero el siguiente bloque regularmente lo llamo la historia. En esta ocasión va a ser el contenido, ¿no? Un gran cambio, pero esto se debe a pues lo que precisamente tiene este cómic dentro de sus páginas. Ya iré hablando un poco acerca de qué tiene. Así que pues no me enrollo más con esto, no hablo mucho tanto de esto. Entonces pues vamos precisamente a el contenido de este cómic. Bueno, pero ¿cuál es la historia que tiene este cómic? Bueno, como lo mencioné, tenía una muy breve historia. ¿Pero de qué es esta historia? Bueno, básicamente la historia habla sobre la máscara de la eternidad. Esta máscara da a quien la porta las habilidades de su contrincante. Además, también impide que llegue a tener heridas pues muy fuertes o heridas mortales y también lo cura de cualquier tipo de enfermedad. Esta máscara de la eternidad es como cualquier otro artefacto dentro de Marvel. ¿Qué artefactos o a qué artefactos me refiero? Pues precisamente artefactos o instrumentos como lo son el guantelete del infinito, las gemas del infinito, el cubo cósmico, el martillo de Thor, Mjolnir y algunos otros cuantos más. La máscara de la eternidad es otro de esos artefactos, otro de esos instrumentos que hay dentro de Marvel, muy poderosos. Pero bueno, esta historia se narra en el cómic de una manera muy breve, ¿ok? Lo único que narra de esta máscara es su origen, quién la ha portado y pues su nuevo portador, que en esta ocasión no se menciona quién fue el nuevo portador, sino que pues lo mencionaron en un cómic posterior al Marvel Comics número 1000. Pero ese cómic ya no lo vi, así que ya no sé quién es el nuevo portador de la máscara de la eternidad. Sin embargo, ese no es el punto focal dentro del cómic. Ese no es lo importante de este cómic, no es lo que lo hace especial como tal. ¿Qué es lo que lo hace especial? Bueno, pues todo el demás contenido que tiene. Porque como lo mencioné, esta pequeña historia la narran alrededor de unas 6-7 páginas a lo mucho, pero esas páginas están, pues, digamos que divididas o sí, divididas a lo largo de todo el cómic. Y no es un cómic pues muy delgadito como lo verán. O sea, es un cómic delgado, sí, pero no tiene 5 o 6 páginas. ¿Qué tienen todas las demás páginas? Bueno, eso es lo que hace especial a este cómic. En sus páginas vamos a poder encontrar muchos datos importantes para Marvel. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a poder encontrar algunos cuantos datos interesantes sobre las historias que Marvel nos plasma en los cómics, pero también vamos a encontrar algunos cuantos datos interesantes o importantes para la compañía de Marvel en general. Por ejemplo, les voy a dar algunos cuantos datos o algunos cuantos ejemplos de lo que podemos encontrar en este cómic. Digamos que, por ejemplo, déjenme buscar una. Aquí está. Bien. Por ejemplo, nos menciona que en 1962 Spider-Man debuta en Amazing Fantasy número 15. Esto fue un hecho muy importante porque, como sabemos, Spider-Man es uno de los superhéroes más famosos dentro de Marvel. Hace unos cuantos años, en la época dorada del cómic, era el más famoso de Marvel. Ni siquiera Iron Man o el Capitán América eran tan famosos como lo fue Spider-Man. En realidad, en su época dorada tengo entendido
que los héroes más famosos eran Spider-Man, X-Men y los Cuatro Fantásticos. Eran los más famosos. Ni Iron Man, ni Ant-Man, ni nada por el estilo, sino estos tres principalmente. Los otros ya eran un poco más como secundarios, sus historias eran, pues sí, conocidas, pero no tan conocidas. Por ejemplo, ¿qué otro dato podemos encontrar aquí? Por ejemplo, este es un dato muy importante para la editorial de Marvel como tal. En 1977, Star Wars número 1 se convierte en el primer cómic de Marvel en vender millones de ejemplares desde la era dorada. Es decir, también Marvel ha tenido que editar, o ha podido editar, mejor dicho, algunos cuantos cómics de otras sagas o de otras series pues de películas, digámoslo así, o de otras historias que no tienen relación con sus superhéroes. Por ejemplo, en este caso, como lo mencioné, fue Star Wars. Ellos creo que actualmente también todavía siguen encargados de los cómics de Star Wars. La verdad no tengo muy bien ahí el dato, creo que sí. No, no me hagan mucho caso, si me equivoco ahí, menciónanmelo en los comentarios. Pero también, por ejemplo, Marvel está encargada de un personaje llamado Conan el Bárbaro. También creo que es un personaje muy famoso dentro de ciertas personas. Pero bueno, yo no lo he leído como tal, no me llama mucho la atención. Pero bueno, es otro dato importante. Por ejemplo, también aquí nos menciona un hecho muy importante para toda la cultura de Marvel, que es que en el 2008 se estrena la película de Iron Man. Esto, recordemos, es algo muy importante para Marvel. ¿Por qué? Porque eso dio paso o abrió las puertas para lo que hoy conocemos como el universo cinematográfico de Marvel, o también el UCM. Entonces, esto fue un hecho muy importante, porque si no hubieran hecho esa película, si no hubiera salido, pues no tendríamos lo que hoy conocemos como la saga del infinito. No hubiéramos visto a Thanos, no hubiéramos visto las gemas, no hubiéramos visto a los Guardianes de la Galaxia, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poco de lo que vamos a poder encontrar dentro del Marvel Comics número 1000. Es ahí donde viene su importancia o lo que en verdad lo hace especial. Fuera de ahí no hay muchas historias en realidad, simplemente son como datos curiosos de Marvel o algunas cuantas historias importantes para Marvel dentro de los cómics y dentro de su historia como empresa como tal. Digo, solo hay un dato que siento que debieron poner y que no pusieron, que fue precisamente la Secret Wars, la primera Secret War, porque hay dos, traeré las dos próximamente. Pero ese fue un evento muy importante para la empresa de Marvel. No lo quisieron poner, no sé por qué, pero bueno, ellos tendrán sus razones. Y bueno, pasamos a la siguiente parte del video. En esta ocasión no voy a poner la parte de la influencia que tiene el cómic, precisamente porque este cómic no tiene una influencia como tal, sino que son recopilaciones de algunos cuantos eventos o sucesos importantes para Marvel. Entonces, en realidad, el decir que este cómic influyó algunas historias, pues no sería correcto, porque en realidad el que influyó en la historia fue el cómic del cual hacen referencia. ¿A qué me refiero? Me explico un poco con esto. Hay una parte donde, por ejemplo, hablan que en un cómic de los Cuatro Fantásticos nacieron los Inhumanos. Entonces, en realidad, este cómic no fue el que afectó al que los Inhumanos nacieran en Marvel, sino que fue el de los Cuatro Fantásticos, ¿ok? Más específicamente hablando, para no hacerme tantas bolas, este cómic no tiene importancia dentro del universo de Marvel más que para la historia de la máscara de la eternidad. No tiene importancia más que de eso, porque en realidad todos los eventos importantes están pues resumidos aquí. Entonces voy a pasar directamente con la parte o con el bloque de la calificación y las recomendaciones. Sobre todo las recomendaciones, eso sí va a ser algo muy importante. Así que no me enrollo más en esto, no hablo mucho más de esto y pasamos al siguiente bloque. Empecemos con la calificación. Antes de dar la calificación como tal, voy a explicarles cómo llegué a esta calificación. Regularmente en los cómics, como lo mencioné en el anterior video, lo más importante que voy a tomar en cuenta para la calificación es precisamente cómo se da la historia o cómo se desarrolla la historia dentro del cómic. Sin embargo, en esta ocasión, como no hay una historia tan grande, sino más que la de la Máscara de la Eternidad, pues no voy a tomar en consideración la parte del desarrollo de la historia. ¿Por qué? Porque si tomara en parte eso, pues le pondría un 2 o un 1, porque no tiene una historia, no hay un desarrollo de una historia como tal.
¿no? Entonces lo voy a tomar, lo que voy a tomar en consideración para dar la calificación a este cómic es la información que aporta al universo de Marvel o qué información nos aporta a nosotros los fans de Marvel. Así que a partir de esto mi calificación sería de 8 de 10. ¿Por qué? Porque sí hay algunos cuantos eventos importantes, hay información muy interesante, sobre todo de algunos personajes que no han salido en las películas, como son el caso de Elsa Bloodstone, los Inhumanos, Guardián, también hay un personaje que se llama Guardián, es canadiense, entonces también nos habla sobre Miss América, sobre Eternidad, sobre Galactus y sobre algunos cuantos personajes que no hemos visto en las películas. ¿Ok? Entonces nos ayudaría mucho, esa información ayuda mucho a los lectores y a los fans de Marvel a comprender un poco más a fondo todas las historias de Marvel, conocer un poco más de personajes dentro de Marvel y no solamente los que ya aparecieron en las películas. Sin embargo, también hay unas cuantas páginas que narran o que mencionan información que siento yo que son más como de relleno, ¿ok? Siento que hay varias páginas, no son muchas, pero sí son algunas cuantas. Son algunas páginas que siento que son como de relleno, como que dijeron, híjole, en este año que hubo importante, no, pues es que no hubo tantas cosas importantes. Ah, pues pon cualquier dato. Y pusieron un dato cualquiera. Por ejemplo, hay una página en donde nos mencionan que en un año, déjenme ver si lo encuentro. Bien, es esta página precisamente. Nos comenta que en 1981 Iron Man pelea contra Doctor Doom en Invincible Iron Man número 150. La verdad es que yo digo, ok, está cool. Pero no es como que sea algo tan relevante. A lo mejor fue la primera vez que se enfrentaron estos dos personajes, pero pues X. No sé si me explico. Siento que es un dato, pues sí, importante de alguna manera, pero no tan importante. No es tan relevante. Y siento en realidad que es más como de relleno, en verdad. Siento que no tiene tanta importancia como tal dentro de toda la información que queremos saber dentro de Marvel. Entonces por eso como que no le doy un 9 o un 10 a este cómic, sino un 8 de 10, porque si bien sí tiene información o datos muy importantes para conocer más a fondo la editorial de Marvel, hay muchos también, hay algunos cuantos que no los veo necesarios, que los veo más como un relleno en realidad. Entonces, pues es ahí donde viene mi calificación de este cómic. Ahora bien, las recomendaciones. Aquí sí me voy a alargar un poquito más en esta parte. ¿Por qué? En primer lugar, ya parezco chino. En primer lugar, es porque este cómic sí se lo recomiendo para poder empezar su colección. Claro, totalmente. Porque precisamente por la gran cantidad de información que puede aportar a un nuevo lector de Marvel. Pero la única controversia aquí con el comentario, o la única contradicción, es que, o el único contra, mejor dicho, es que precisamente como es un número limitado, no hay tantas copias, pues sí va a ser un poquito complicado conseguirlo. De hecho, yo lo conseguí por mera casualidad. Yo no tenía pensado comprarlo, pero lo compré en una tienda de cómics en la Ciudad de México. Ahí lo conseguí. Y pues bueno, me salió muy barato. La verdad es el cómic más barato que he comprado. De hecho, me costó 90 pesos. Es un cómic bastante, bastante barato. Pero por el mismo hecho de que fueron limitadas las copias o las impresiones de este cómic, pues la verdad es que no creo que lo encuentren ya como tal en tiendas físicas. Lo pueden encontrar a lo mejor en tiendas de internet, sí, pero ya no les va a costar lo mismo que costó hace 2 años. Digo, tampoco les va a costar algo tan exagerado como mencioné. Yo supongo que este cómic va a pasar a ser un objeto coleccionable en algunos cuantos años. A lo mejor unos 20, 30 años, a lo mejor. Pero por el momento no lo es, ¿ok? Lo puedes encontrar muy fácilmente en cualquier tienda online. Lo pueden encontrar el más barato en 120 pesos. Es el más barato que pueden encontrar. Pero se lo recomiendo mucho para poder entrar dentro de todas estas historias de Marvel. La verdad es que se los recomiendo mucho. Ahora bien, también cabe mencionar algo. Esta es la portada que tiene, que tiene este cómic que tengo yo. Digamos que esta portada es la más, es la original, llamémosla así, ¿de acuerdo? O más que la original, es la que menos copias tuvo todavía.
Hubo muy pocos cómics que se imprimieron con esta portada. Hay otras portadas más que de hecho las estarán viendo en pantalla ahorita mismo. Y la peculiaridad es que pues hubo diversas personas, diversos dibujantes que hicieron esas portadas. Entonces ahora sí que pues ustedes pueden conseguir la portada que a ustedes les agrade. Lo único importante, lo único que tienen que checar es que precisamente atrás tenga este logo precisamente, que diga Marvel Comics número 1000. Es lo único que van a tener que checar. Y bueno, pues eso ha sido todo por esta ocasión. La verdad es que es un cómic pues bastante interesante. Como lo digo, se los recomiendo si quieren ver datos interesantes o meterse más en esta historia de Marvel, conocer algunos personajes diferentes o conocer el origen de algún personaje, etcétera, etcétera. Se los recomiendo bastante. También van a encontrar algunos cuantos personajes que dijeron que a lo mejor podrían pensar, bueno, ¿a poco eso hizo Marvel? ¿No? Por ejemplo, sacó una serie de cómics de un caballero de la época medieval y era un superhéroe. Entonces, también sacó algunos cuantos cómics de vaqueros y demás. Entonces, todo eso viene incluido en este Marvel Comics número 1000. Y pues sí se lo recomiendo. Pero bueno, ya terminada esta parte, pues no me queda nada más por decir, más que agradecerles por terminar de ver este video. Espero les haya gustado mucho. Si es así, por favor, denle like, suscríbanse y activen la campanita para cada vez que suba video pues les llegue la notificación y ahí lo puedan ver. También si lo comparten me ayudaría muchísimo a crecer. Esto me gustaría que creciera mucho, entonces pues me ayudaría mucho si lo compartieran con amigos, familiares, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nada más, hasta aquí llegamos. Bonito día, hasta luego.